digamos, la dicotomía de pensamiento estadístico versus pensamiento determinístico, y entonces nosotros estamos en una cosa como esta. Voy a leer porque no se alcanza, creo que, a ver este recorte de periódico. Dice: disminuyen accidentes. De acuerdo con la Policía de Carreteras, hubo una disminución en cuanto al número de accidentes de tránsito durante el puente festivo en comparación con el año pasado. Esta vez se registraron 23 accidentes con un saldo de 7 personas muertas y 29 lesionadas. Las autoridades reportaron que 980.437 vehículos salieron a las carreteras. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos aquí es que ¿cuándo decimos nosotros que mejoramos? Porque repetir exactamente la situación del año pasado es imposible. O sea que si todo mantuviera igual y el año pasado hubo 30 muertos y ahora hubo 7 personas muertas, el año anterior hubo 8, y el alcalde saca pecho: mire, estamos mejorando porque el año pasado se murieron 8 y hoy ahora apenas se murieron 7. ¿Nosotros qué decimos a eso? Nosotros decimos: eso para esta gente puede ser de chiripa. Es que es imposible que si todo sigue igual se mueran los mismos 8, los mismos 8 no se morirán. Otros 8 se mueren cada año. O sea, aquí la incertidumbre y la variabilidad hace que uno diga: hombre, pero no se echen flores porque bajó muerto o porque bajaron 5 lesionados, si eso perfectamente puede deberse al azar. O sea, este ambiente un poco hostil de variabilidad y de incertidumbre es lo que hace potente y lo que caracteriza el pensamiento estadístico, que es poder sacar conclusiones en las peores condiciones, que es en medio del ruido de descubrir señales y descubrir estructura. Saber diferenciar qué es lo aleatorio y qué es lo que se produce por azar, de qué es lo que realmente es estructural y se produce, se puede atribuir a una estrategia que se ha implementado, etc. Entonces, el azar es una condición, y la variabilidad son una condición en la que la estadística y el pensamiento estadístico tiene lugar. En contraposición, el pensamiento determinístico, que es el pensamiento en el que nos sumimos en la matemática, y aquí es donde esperamos la respuesta: si base del triángulo es tanto y altura es tanto, todos los que enfrenten a ese problema tienen que decir la misma área, si no está mal. ¿Sí? Si el diámetro del círculo es 4 metros, todos tienen que reportar la misma circunferencia. O sea, son problemas determinísticos. Lo que gobierna el modelo, digamos, del pensamiento determinístico, normalmente el modelo de la matemática, y nosotros tenemos aquí la estructura de un teorema. Un teorema siempre es de esta forma: si ocurre P, entonces Q. Así es la estructura de todos los teoremas. Si el triángulo es rectángulo, entonces hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si usted muestra que su triángulo es rectángulo, usted se puede llevar de premio Pitágoras. Se lleva de premio Pitágoras. Todo el que demuestre que tiene P se lleva de premio Q, pero hay que demostrar P, que yo tengo P. Entonces, si tiene P, llévese Q. Y una manera de demostrar que eso es falso es con el contraejemplo. No sé si ustedes se acuerdan en la matemática. Con un solo ejemplo que uno encuentra, por ejemplo, si hubiera un solo triángulo rectángulo en el cual usted descubrió que no funciona hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados del cateto, un solo triángulo que no cumpla, ya mandamos a la porra del teorema de Pitágoras. En el pensamiento estadístico no, porque en el pensamiento estadístico nosotros no aceptamos como una razón válida que alguien diga: mira, eso de que el cigarrillo tiene relación con el cáncer, eso es paja, porque mi abuelito fumó desde los 12 años, tiene 90 años y nunca le ha dado ni gripa. Entonces por eso es paja. Entonces, en el ámbito del paradigma del pensamiento estadístico ya no valen los contraejemplos individuales.
porque la estadística es el álgebra de los colectivos. Toda la estadística está hecha para concluir sobre colectivos. Por eso nadie podrá calcularme la probabilidad de que yo, Roberto Beal, me muera el próximo año. La mía no. A mí me la calculan porque me asocian con un colectivo y entonces se la calculan a ese colectivo y me la chantan a mí. ¿Sí? Porque me preguntan, ¿y usted qué edad tiene? Yo digo 60 años. Entonces dicen, vamos a ver qué porcentaje de los 4 millones de asegurados que tenemos se mueren, que estaban vivos a los 60, no llegan vivos a los 61. Y calculan un porcentaje y entonces ya me lo asocian a mí. Pero resulta que como eso tiene que ver también con qué hago yo, con mi oficio, no es lo mismo que yo sea minero de 60 a que sea profesor universitario de 60. Entonces me preguntan, oye, ¿usted en qué trabaja? ¿Sí? Entonces yo digo, no, yo soy profesor universitario. Entonces me meten en el grupo de los de 60 que tienen trabajo de oficina. Y entonces miran en esos millones, ¿cuál porcentaje de los trabajadores de oficina de 60 llegan a los 61? Y entonces me refinan esa probabilidad. Inclusive me pueden preguntar si soy de universidad pública, porque los de universidad pública tenemos más riesgo. ¿Sí? Entonces, sería infinito el proceso hasta llegar a mí y nunca llegarían, porque me preguntarían mis antecedentes de enfermedades de mis padres, me preguntarían si soy sedentario, qué vicios tengo, y nunca llegarían a mí. O sea que la probabilidad para mí es imposible de calcular si no me asocian con un colectivo. Entonces, la estadística es el álgebra de los colectivos. Por eso no valen los contraejemplos individuales, no valen para la estadística. Entonces nosotros cambiamos esta implicación por una implicación. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, mire esto, dice cafeína en embarazadas. De acuerdo con una serie de investigaciones publicadas en British Medical Journal, el consumo de cafeína en mujeres embarazadas influye en la formación del feto con un impacto similar al del alcohol. Las posibilidades de tener un bebé de bajo peso aumentan al 50% en las mujeres que toman entre 2 y 3 tazas de café diario. Entonces, este es un porcentaje que denota una probabilidad. Y entonces las conclusiones que surgen del pensamiento estadístico son conclusiones siempre inciertas, siempre inciertas. Todo lo que decide usted con base en una muestra aleatoria es incierto, pero útil. Cuando a mí ya me dicen que me sube el 50% la probabilidad de que mi hijo tenga una patología o alguna cosa, yo decido ya no tomar café. No digo no, hasta que no me muestren que es el 100%, no dejo de tomar café. Con esa cifra yo ya tomo una decisión. O sea que esa ecuación maravillosa que plantea el famoso Rao en su libro Estadística y Verdad, que dice conocimiento incierto más probabilidad de esa incertidumbre igual a conocimiento cierto. ¿Sí? Si a mí me dijeran, por ejemplo, porque a nosotros nos parece alta toda confianza que supere el 99%, ¿no? No, es una maravilla, ¿no? Si a nosotros nos dijeran, vea, este avión en el que usted se va a subir no se cae con 99% de probabilidades, o sea, se cae con un 1%, ¿nos parecería bajo o alto? ¿Qué le parecería a ustedes? Extraordinariamente alto, ¿no? Es decir, si uno comprara una boleta de una rifa de 100 boletas, si uno de la gana se muere. Es así de tamaño. Yo no compro la rifa, no me monto en ese avión. ¿Sí? O que dijera, mire, este tratamiento médico es muy efectivo, tiene un efecto secundario y es que al 1% le da infarto. Lo que hay que hacer es llevar 2 bombas en el avión. Ah, sí. Sí, lo de la probabilidad de la intersección, ¿no? Que es más alta. La probabilidad es infinitamente más pequeña. Claro. Cierto. Entonces, fíjense, este tipo de conclusión que aparece aquí en este recorte de prensa es la conclusión típica de un proceso de búsqueda del conocimiento
con el pensamiento estadístico. Es conocimiento incierto. Por eso, todo estudio serio estadístico tiene que tener en las conclusiones alguna medida de probabilidad, porque no es posible que yo tome una muestra de 10, 7 están de acuerdo y yo reporto que el 70% está de acuerdo con una muestra de tamaño 10 y que eso sea lo mismo que si tomo una muestra de tamaño 1000, 700 estén de acuerdo. La conclusión es la misma, 70% están de acuerdo. Pues no es lo mismo. Y esa diferencia está en una medida de la probabilidad que tiene que aparecer en las conclusiones. No puede haber un estudio por muestreo, un estudio que use muestras aleatorias y que en las conclusiones no aparezca de alguna manera, o como confianza, o como alguna cosa, una medida de la probabilidad de ese conocimiento, porque si no el tamaño de la muestra no tendría ningún impacto en los estudios, ¿no? Convivimos con la incertidumbre, producimos conocimiento incierto, pero útil. Ese ya es una diferencia, digamos, con el pensamiento determinístico. Ya no decimos P implica Q ni votamos a Pitágoras porque no cumplen un caso. Aquí lo estamos diciendo. ¿Qué porcentaje de las veces que ocurre P sucede Q? ¿Qué porcentaje de las veces que te tomas más de 3 tintos, 3 cafés, decimos tinto en Colombia, 3 cafés negros al día, qué porcentaje de las veces los niños nacen bajos de peso en las mujeres que están embarazadas? Mejor un aguardientico. Y compararlo con aquello, fíjate que apenas hacer la comparación, con aquellos en que las mujeres no consumen café. Entonces aquí estamos comparando dos poblaciones, las que consumen café y las que no consumen café, y la decisión la estamos tomando por la diferencia en esta proporción. Entonces, es cierto que hay alguien que padece cáncer de pulmón y nunca ha fumado. Ese caso existe. Y también existe uno que ha fumado mucho y no le ha dado, ¿sí? Pero cuando comparamos estas poblaciones de fumadores y no fumadores en términos de la tasa de incidencia de cáncer, vemos que la una es 20 veces la otra. O sea, no es seguro que te dé o que no te dé, pero la una es 20 veces la otra. Esto ya es un indicador importante para ponerle cuidado a este hábito. Entonces aquí está la famosa ecuación, que me encanta: conocimiento incierto más probabilidad de ocurrencia igual a conocimiento cierto. Conocimiento con el cual se pueden tomar decisiones. La otra cosa que nos diferencia es la modelación de la problemática en términos de la causalidad. Ya aquí no solo es P implica Q, porque X, fumar puede producir cáncer, pero puede producir otras cosas. Eso es lo que dicen estas flechas de aquí. Miren. Fumar puede producir cáncer, pero puede producir otras patologías que no son necesariamente cáncer. Y aquí, el cigarrillo puede dar cáncer, pero hay otras causas, otros factores que pueden dar cáncer. Y aquí, que es como la reunión de los dos, el problema más complejo, que es que esta patología puede ser causante de esta o de otras, pero también pueden haber otros factores que también coadyuvan a que se produzca. Entonces, el tomar en cuenta esta complejidad también es un compromiso de la estadística, del pensamiento estadístico. Y conscientes también de que los estadísticos no son los que resuelven los problemas. Los estadísticos están en un equipo ayudando a que el equipo de investigadores no dé palos de ciego. Entonces, cuando nosotros le ayudamos a calcular a los investigadores los grupos de alto riesgo, lo que estamos diciendo es: mira, si va a invertir la plata, primero inviértala aquí, porque le da más a los pobres que a los ricos, le da más a los hombres que a las mujeres, le da más a los jóvenes que a los viejos, y entonces busque aquí qué es lo que hace la diferencia. Pero descubrimientos estadísticos no necesariamente son descubrimientos de causa-efecto. Uno puede mirar, alguien puede asociar en Colombia, decir: no, mire, es que estos que consumen tal tipo de alimento, aquí picante, por ejemplo, que en esto hay mucha controversia, porque dicen que el picante es protector de ciertas cosas gástricas. Otros dicen que eso vale para los mexicanos porque tienen esa cultura milenaria, pero los que están empezando a ser milenarios desde ahora como que no les aplica, ¿sí?
Entonces, si hay una región del país en la que consumen mucho picante y dicen, claro, mire que ahí se da la más alta tasa de cáncer gástrico y uno le echa la culpa al picante, esto no es válido ni es posible hacerlo. Esa es un descubrimiento estadístico, pero no es un descubrimiento científico. Para que esto se vuelva científico, tienen que intervenir los fisiólogos, los bioquímicos, etcétera, para producir un conocimiento científico que sería algo parecido a lo siguiente. Esto que voy a decir me lo voy a inventar, para que no vayan a creer que eso es cierto, ¿no? Alguien dice, del picante, cuando se junta el picante con el ácido clorhídrico gástrico, se libera la capsina del picante que reacciona con no sé cuánto y libera el alfa, beta, 2, tribencenotolu, no sé cuánto, que ya está probado que es carcinógeno. Esta es una explicación científica, ¿sí? Lo otro es un hallazgo estadísticos que ayudan a los estadísticos a orientar los recursos. No anden dando palos de ciego, miren, deben buscar prioritariamente aquí. Si hay esta plata, no busquen en cualquier parte, busquen aquí, y entonces nosotros proporcionamos las distribuciones de frecuencia y la información que da las pistas para que los otros busquen bien, ¿no? Esta es una cosa. Vamos a mirar esto que les voy a tomar aquí, es de un artículo muy referenciado de Willy Fankush, que son un par de matemáticos estadísticos que hicieron su tesis doctoral en observar grupos de científicos y de personas enfrentándose a un cierto tipo de problemas y tratando de estandarizar cuáles eran los procesos mentales y cuáles los procesos que intervenían en esa búsqueda científica del conocimiento. Y entonces ellos han descubierto algunas investigaciones y esto lo han planteado en su artículo. Entonces, una primera dimensión es el ciclo de investigación. Entonces, lo que planteábamos aquí con el plegable, que por eso me gusta poner ese ejemplo de primero, porque tenemos un contexto para mirar esto, ¿no? Es comprensión del sistema dinámico y definición del problema. Esto que decíamos que debemos hacer de primero, ¿no? El sistema, conocer el sistema y definir bien el problema. ¿Cuál es el problema? Esto de la definición del problema parece como obvio, ¿no? Pero esto no siempre es obvio. Hay una situación en la que uno cree que cuál es el problema, y aquí volvemos con lo de la percepción. Miguel me presentaba a mí como ingeniero sanitario. Yo cuando estudié ingeniería, en una materia que se llama saneamiento, teníamos que ir a una zona rural y a tratar de resolver el problema de los campesinos. Entonces diseñar un sistema de disposición de excretas. Entonces nosotros íbamos allá, mirábamos los materiales de la región, cuáles materiales había para construir esto con los materiales. Entonces diseñamos muy bonito, logramos que una fábrica de estos sanitarios finos donara a los sanitarios las tazas sanitarias. Hicimos todo muy bien bonito, diseñado, y cuando terminó el semestre fuimos a evaluar el proyecto, a ver qué tan felices estaban los campesinos con lo que habíamos hecho, ¿sí? Todos esos cuartos estaban usados como cuartos de herramienta. Los campesinos se sentían maricones yendo a hacer sus necesidades allí. Llevaban 100 años haciendo eso en el monte y nosotros estábamos interpretándolos a ellos con nuestras necesidades urbanas, ¿sí? O sea que eso de la definición del problema no es una cosa absolutamente trivial. En las encuestas sobre necesidades en poblaciones en las que no había energía, ni agua potable, ni etc., hacíamos una encuesta y resulta que prioridad número uno, casi por unanimidad en el pueblo, era una cancha de fútbol. O sea que la definición del problema es una cosa seria, ¿no? La definición del problema, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Y cuándo hay un problema? Los que trabajan los conflictos ambientales sí lo tienen claro. Porque esto no define un problema desde la ciencia, sino un problema desde la ciencia relacionada con la sociedad y el sentir de la sociedad, ¿no? Planear, ¿cómo vamos a medir? Definir los indicadores. Ahora, ¿cómo se define un indicador de un plegable efectivo? ¿Cómo se define la efectividad de un plegable?
¿Y a quiénes le vamos a preguntar si vamos a hacer una encuesta? Tenemos que diseñar el muestreo. ¿Son 200 encuestas o son 500? ¿Cómo vamos a manejar los datos y cómo vamos a guiar el análisis de esas? Cuando tengamos los datos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Eso es que es importante saberlo, ¿no? Porque uno a veces se emociona y comienza a preguntar cosas y aparecen unas preguntas en las que las personas pueden marcar varias respuestas, y si uno no tiene previsto cómo va a analizar eso, eso se le vuelve un lío tremendo y al final no saca ninguna conclusión. La obtención de los datos, bien por muestreo, bien por diseño de experimentos, bien por fuentes de datos secundarios, depuración. Esta es una etapa muy importante. Por aquí podemos también definir antes, cuando estamos planeando, podemos definir encuestas piloto, que esto es muy importante en lo de los datos de opinión, encuestas de opinión, porque a veces uno cree que tiene un lenguaje muy entendible para todo el mundo, y resulta que tu lenguaje no es el mismo de tu población objetivo. Entonces lo que es claro para ti no necesariamente es claro para todos, y hacer estas pruebas son importantes, además de que uno aprovecha para poder mirar cuánto tiempo se tarda en una encuesta, cuál es la tasa de no respuesta, cuáles problemas reales hay allá, porque una cosa es tener un plano y otra cosa es llegar allá y encontrarse con una pandilla de estas que no deja entrar la gente y que hay algunos que no van a poder tener acceso a la encuesta, etc. O sea, hacer ese plan es una cosa muy importante. La exploración de los análisis, ya sabemos que hay análisis que nosotros teníamos pensados hacer, que son los que dieron origen al estudio, pero hay una exploración que da origen a nuevas hipótesis, cosas que no habíamos pensado y que los datos nos sugieren que pasan, y no tienen el mismo nivel los estudios planeados que las hipótesis que surjan, porque los estudios planeados tienen previamente planteadas sus hipótesis y los datos nuevos sirven para contrastar, y en los otros están contaminadas las hipótesis, ese conocimiento está contaminado con los datos. Yo estoy planteando una hipótesis que salen de los mismos datos, y lo que estoy diciendo es, esta es una hipótesis que hay que confirmar con un nuevo proceso, interpretar, emitir juicios, conclusiones, nuevas ideas, etc. Y este es un ciclo que se perpetúa, digamos, en cierta forma. Luego, una dimensión segunda que encontraron del pensamiento, reconocimiento de la necesidad de datos. Entonces, se sabe que alguien está pensando estadísticamente o está pensando con un estadístico cuando siente genuinamente la necesidad de datos. No se conforma con las anécdotas de que es que una tía mía la otra vez, no, esto no. Aquí necesitamos plantear el problema y tomar datos de manera seria, de manera válida, para poder sacar conclusiones. La transnumeración, que es elegir enfoques para mirar los datos. Esto ahora miramos, esto es especialmente cierto en el análisis multivariado, que uno depende del plano en el que uno mire los datos encuentra cosas. Entonces la transnumeración es esa capacidad de poder encontrar ángulos de los datos que te informan sobre distintas aristas de tu problema. No ignorar la variabilidad, esto es importantísimo. Razonamiento con modelos estadísticos, modelos que ayudan a explicar el comportamiento de la naturaleza, y la integración de lo estadístico con lo contextual. Es decir, nosotros pasamos al mundo de la matemática, hacemos modelos y luego nos devolvemos al mundo de la realidad para interpretar esos resultados, ¿no? Es un ir y venir desde el mundo de lo simbólico al mundo real y al revés. Tipos generales de pensamiento, tipos de pensamiento, que es otra dimensión de la dimensión 2. Entonces, en general, el pensamiento estratégico es el que planea y anticipa problemas. Esto no necesariamente tiene que ver con la variabilidad y la incertidumbre. Alguien puede plantear un modelo de programación lineal determinístico para resolver un problema y planea y revisa el estado del arte y todo esto para plantear y meter las variables necesarias a su problema.
búsqueda de explicaciones se da también en los modelos determinísticos, la modelación, siguiendo precedentes, revisando el estado del arte, reconocimiento y uso de arquetipos. Este problema se puede modelar como un problema de programación lineal, o se puede modelar como un problema de una optimización con restricciones, o con un problema, son arquetipos. Entonces uno descubre en su problema que se parece a un arquetipo y usa una técnica o una herramienta problema. En el pensamiento estadístico, lo de la necesidad de datos es una característica, una cosa ya singular del pensamiento estadístico. La transnumeración, que es cambiar la representación para lograr entendimiento, consideración de la variación de la variabilidad de los datos, incluir la variabilidad en el modelo, o sea, no ignorar la variabilidad. La variabilidad es un factor que te puede, si la ignoras, te puede llevar a unas conclusiones absolutamente nefastas. Razonamiento con modelos estadísticos, integración de lo estadístico y lo conceptual, que ya habíamos hablado. Entonces, mire, la mirada de los datos, yo he puesto aquí esto como un ejemplo. Uno puede mirar esto y uno puede imaginarse algo, ¿no? O sea, encontró este ángulo para mirar esto, y este ángulo, en esto hay, en el internet a uno le llegan correos muchos de estos, ¿no? Estos de que adivinen qué es esto, y uno se imagina cosas, ¿no? Y luego le pasan lo que es, y uno dice, oye, yo tan mal pensado, ¿no? ¿Sí? Pasa esto, ¿no? Depende del ángulo. Si a un niño le planteamos qué es esto, un niño difícilmente capta qué es esto, pero si a un niño le mostramos, por ejemplo, esto, ¿cierto? O sea, encontramos otro ángulo para el mismo, este es el mismo animal, nada más que visto desde atrás, y aquí encontramos el ángulo, el plano, y esto ni huele a camello, ni tiene el tamaño de un camello, ni camina como un camello, y el niño dice que eso es un camello. O sea, es una simplificación, como lo es una foto es una simplificación extraordinaria. Es una cosa plana, le ponen a uno en un plano lo que tiene volumen, y le quitan el olor, le quitan las características y todo, y sin embargo lo descubrimos. Entonces, buscar estas características, esto es lo que refiere la transnumeración, es buscar los ángulos apropiados para obtener información. Esto en análisis multivariado lo sabemos muy bien, ¿no? Cuando hacemos una cosa en análisis multivariado, es posible que estos puntos se vean como anárquicamente distribuidos en el espacio, pero si logramos rotar esto y darle una vuelta, vemos que los puntos están contenidos en el plano, y que es factible reducir la dimensionalidad de 3 a 2. Que entre otras cosas es un ejercicio absolutamente indispensable para la construcción de indicadores, ¿no? A veces de las encuestas intentamos construir indicadores y entonces a alguien se le ocurre que podemos multiplicar esto por esto y este sería el indicador de no sé qué cosa. No, con estas observaciones de análisis multivariado nosotros podríamos mirar si con un solo indicador es suficiente o hace falta 2, o cuál es el mínimo número de indicadores para poder capturar la riqueza de información que hay en el problema. El ciclo interrogativo es otro descubrimiento de Willy Fankuch, es imaginar posibilidades para planes de ataque, o sea, estrategia, cómo atacamos este problema. Nosotros vemos que en estadística esto en particular, un problema se puede mirar por análisis multivariado, alguien lo quiere mirar por regresión, otro lo quiere mirar por diseño de experimentos. Hay muchas aristas para abordar un problema. Planes de ataque, explicaciones, requerimientos de información e ideas propias o referentes externos de problemas similares, comparar, conectar, criticar. Fíjate que la crítica siempre es comparar contra un referente, ¿no? Lo mismo para juzgar. Pero para poder emitir un juicio siempre hay que comparar contra un referente. Para no decir este tipo es muy alto, es porque uno tiene una idea de lo que es normal, ¿sí? Para no decir no, ese tipo es muy inteligente, siempre está comparando contra un referente. Entonces es necesario definir ese referente y darse cuenta que es un referente válido para poder emitir un juicio, puntos de referencia, etc.
Esta es otra cosa. Esto también me parece que esto que hicieron estas personas es una cosa muy inteligente. El que tiene el problema lo que plantea son unas ideas de su problema y el estadístico está tratando de esas ideas complementar esa idea desde el punto de vista de lo estadístico. Las preguntas que plantean los investigadores en su contexto, este estadístico está metiéndolas al mundo simbólico. Estas preguntas específicas las estamos convirtiendo en un contraste de hipótesis, en una tabla de contingencia. Y luego el plan para colección de datos, este sabe las restricciones del contexto y este está mirando cuáles son los modelos de diseño de experimento de muestreo que pueden ayudar más a la recolección de la información. Y luego esto que ya lo comentamos, pasar de la esfera del contexto a la esfera estadística y luego que ya tenemos unos resultados aquí, bien sea con un modelo, etcétera, volver y llevar a eso a ver cuáles son las interpretaciones que se hacen en este contexto. Esto es muy útil, ¿no? Supremamente útil. Los que trabajan en economía hacen un modelo de regresión solo para encontrar un coeficiente, ¿no? Que tiene para ello una interpretación sobre si el fenómeno es elástico o no es elástico, etcétera, comparando contra uno. Y entonces el modelo de regresión como tal no le interesa, sino que lo construyen para rescatar de ahí un coeficiente que tiene interpretación válida. Y esto es muy importante. A veces cometemos el error tipo 3 que llamamos, y es resolver. El error tipo 1, decir que sí cuando debimos decir que no, y el otro es decir que no cuando debimos decir que sí, y el error tipo 3, que es el peor de todos, que es resolver muy bien resuelto el problema que no es. Y en esto desplegable del folleto, uno puede estar resolviendo muy bien el problema que no es. Por eso plantear el problema es una cosa importante. Todo esto de pasar de la esfera de la estadística a la esfera del contexto, es una cosa que es muy importante. Y no pretender, ya de esto hablaremos también, y voy a decir algo también en la charla del miércoles, no pretender no dejarse nunca poner los estadísticos sobre sus hombros decisiones que no le competen. O sea, había un amigo fisiólogo en la Facultad de Medicina que me decía a mí: oye, vos que sos estadístico, decime, ¿a vos te parece que una desviación estándar de 2 micrones en las células epiteliales del cerebro izquierdo es muy alta o no? Yo le decía, me acabo de enterar que existen esas células. O sea, este no es un problema, el estadístico no tiene que saberlo todo, si no seríamos dioses, ¿no? Tomando decisiones sobre árboles, sobre procesos químicos, sobre cosas de fisiología, de la salud. Entonces, en esta esfera de este matrimonio del estadístico con los investigadores del contexto, tiene que haber un equilibrio. Y por eso todos los estadísticos somos profesores, porque uno tiene que ser pedagogo para poderle explicar al otro que no sabe estadística qué significa eso en el contexto suyo, para que sea él el que tome la decisión, porque él es el dueño del problema. Nosotros no estamos interesados en la fisiología de las células de nadie, nosotros estamos tranquilos en la casa y nos llamaron para ese problema es de otro, ¿sí? Y nosotros vamos a ayudar a esos otros a que no cometan errores en la metodología, pero las decisiones, con nuestra ayuda por supuesto, y con nuestra pedagogía, la tienen que tomar el equipo. Nosotros no nos podemos dejar meter nunca en esa responsabilidad que no tenemos. Además no estamos capacitados para eso. De esto hablaremos también porque este es un error absolutamente frecuente que se comete. Bueno, y la cuarta actitud son las disposiciones, porque esto lo sabemos, ¿cierto? Porque uno ve 2 egresados que estudiaron la carrera juntos, que hicieron todos los cursos juntos, que tuvieron las mismas tareas y toda esta cosa, y hay uno que es muy pilo, decimos en Colombia, muy despierto y tiene mucha iniciativa y todo, y el otro es más bien como más bien quedado, ¿no? ¿Sí?
O sea, este problema de las aptitudes y las actitudes es una cosa importante en la investigación. Hacerse buenas preguntas. ¿Esto quién se lo enseña? ¿Cómo surge esto para hacerse buena pregunta, no? Alguien dice, está el tópico este de que estaba Newton debajo del árbol, ¿no? Y que le cayó la manzana, ¿no? Esto lo hemos oído todos, ¿cierto? Y que le cayó la manzana y él dijo, bueno, ¿y esta manzana por qué lo cogió para arriba? ¿Por qué vino acá? Dios mío, ¿qué pasó con esto? ¿No? Y se hizo una pregunta. Y otro estaba sentado ahí abajo del árbol, le cayó la manzana y dice, ay, me están pensando por la M, ¿no? O sea, la actitud es distinta, ¿no? La mirada científica. Ahora con la estadística tenemos una suerte porque hasta hace 50 años, 60 años, digamos que el resultado de la investigación era un hecho fortuito particular y un investigador atento daban origen a un descubrimiento, ¿no? La penicilina, el tipo hace unas observaciones de este hongo con el pan, etcétera, y se hace unas preguntas y mira unas observaciones y hace unas cosas y esto y lo mismo que hay muchos descubrimientos científicos que son por luces y de iluminación de gente que observa cosas. Ahora nosotros no esperamos que ocurran las cosas, no nos sentamos a ver que se caigan las manzanas, sino que diseñamos los experimentos para obligar a que ocurran cosas y de antemano saber cómo analizarlas. Si ustedes miran el crecimiento del conocimiento científico en los últimos 50 años, es una cosa impresionante, y digamos en los últimos 20, ¿no? O sea, esto es fabuloso, y los diseños experimentales y la metodología estadística tienen que ver mucho en eso, tienen mucha responsabilidad en esa cosa tan acelerada. Miren ustedes que si en la Edad Media, en 1500 y pico, alguien lo congelaran y lo despertaran 100 años después, ¿no? Lo congelaron en el 1500 y lo despertaron en el 1600, si este era herrero, seguía siendo herrero. Si este era panadero, seguía siendo panadero. La Santa Inquisición, la misma que cuando lo durmieron, ahí estaba quemando gente y haciendo cosas igual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a uno de 1900 lo despertaran en el 2000 o a uno de 1910 lo despertaran ahora? Esto le daría un ataque y se moriría, ¿no? ¿Sí? En Colombia hubo unos soldados secuestrados por la guerrilla 12 años y cuando salieron de ahí que conocieron el celular, en 12 años cuando los secuestraron no había celular y después con el móvil pues estaban absolutamente aterrados y de las cosas que han pasado en 12 años, impresionante los cambios. Y esto se debe a esas estrategias de conocimiento. Miren ustedes que en hay algunos libros de estos historiadores de las ciencias que acusan a Mendel de haber maquillado un poco los datos, ¿no? Los experimentos de Mendel, de estos de las guisantes, no los han podido reproducir con esa exactitud nunca, ¿sí? Que no fue una cosa perversa. Lo mismo parece que Galileo también le metió mano a eso porque como no estaba la estrategia experimental como válida, o sea, lo de incluir el error en la búsqueda del conocimiento no era, o sea, usted le da o no le da. No, pero que me venga con esos cuentos, ¿no? Adaptó los datos al modelo. Claro. Bueno, le pegó una adaptadita, eso sí, no de forma perversa, es decir, la manera de que lo siguieran financiando y haciendo estas cosas era mostrar los resultados creíbles, y esos resultados tampoco los de Galileo con esa precisión nunca los han podido reproducir, ¿sí? Entonces, el que las revistas acepten ahora, que esto nos parece normal ahora, ¿no? ¿Sí? Que acepten conocimiento de que se produce empíricamente, no como las leyes de Newton, ¿no? Que salen desde la matemática y luego se refrendan experimentalmente en la práctica. Es lo mismo los hallazgos de Einstein, que esto es una cosa extraordinariamente maravillosa, la capacidad de predicción con la matemática, ¿no? Esto de que las revistas acepten esto es una cosa relativamente nueva. Fíjense que los diseños de experimentos de Fisher son de la década de 1920, 1930. El primer libro sobre diseño experimental es de esa época, que es hace poco. Y cuando Fisher dijo, hay que hacer los experimentos, hay que dejarle al azar dónde ponemos la parcela,
le hicieron huelga los investigadores agronómicos. Digo, aquí los que sabemos nosotros, ¿cómo así que al azar? Digo, pues si usted no lo hace al azar, no tiene derecho a usar estos hallazgos del libro, porque exige esa condición, ¿no? Entonces, esto fue un proceso que ahora nos parece natural, como le parece a usted natural el computador y el celular, ¿no? Que cuando yo estudié el bachillerato era la regla de cálculo, ¿no? Que uno deslizaba para multiplicar y uno tenía que saber dónde ponía el punto decimal, ¿no? Y de estas reglas se empeñaban. Cuando uno tenía una fiesta, uno iba a un monte de piedad, llaman aquí, ¿no? Y uno dejaba eso para irse para la fiesta porque eso era de carey y de material, eso era carísimo. Cuando salieron las calculadoras, los montes de piedad quedaron encañengados con eso, porque eso es de museo, ¿no? ¿Sí? Eso no existía, ni ha existido el computador siempre. Bueno, esto de la metodología, por ejemplo, en un artículo leí que entre los 20 aportes científicos más importantes del siglo pasado, mencionaban la Chi Cuadrado, que es bordeando en principios de 1900, etc. La Chi Cuadrado como un aporte a la humanidad impresionante, impresionante. La Chi Cuadrado también tiene su teorema central del límite también. Bueno, entonces escepticismo, imaginación, curiosidad y conciencia, mentalidad abierta, propensión a búsqueda de significados profundos, ser lógico, compromiso y perseverancia. Estos son cosas que nos enseñan, pues, que son claves, que diferencian las personas, ¿no? Que diferencian las personas. Entonces es como una síntesis de todas estas cosas que hemos hablado. Aquí aparece en este tazón un modelo mental y luego se mira, se confronta esas ideas, se toman datos y a través de modelo estadístico se contrasta con la realidad y al final se decanta el conocimiento. La otra hallazgo de estos señores que hicieron esta investigación, pues es la técnica. La técnica es porque claro, uno tiene un problema de mecánica o esto y no se inventa el destornillador. El destornillador existe y lo que uno descubre es en qué momento aplicarlo. O sea, reconoce una situación en la que funciona un arquetipo y uno dice, aquí me sirve el destornillador, me sirve la llave inglesa, etc. Y esto es lo que hacemos nosotros, reconocer la aplicabilidad, decir, esto se puede modelar como un problema de regresión, porque aquí tenemos una variable de respuesta, tenemos estas que son predictoras y no sé qué, y entonces uno usa la técnica, es otro ingrediente. Y al final de todo eso, nosotros tenemos ya una cápsula aquí que es esta información, esta gotica de conocimiento que pasa a formar parte del estado del arte, pasa a los filtros de la publicación, que la publicación es lo que da lo que llama la objetividad intersubjetiva. Uno somete al escarnio público sus hallazgos para que lo contradigan y en esa contradicción surgen acotaciones, surgen mejoras, etc., ¿no? Entonces ya esta cápsula forma parte de ese estado del arte que pueden usar todos hasta ese momento. La fuente de variación de los datos, esto es otra componente importante para la construcción de los modelos. Hay unas características del sistema real que varían, las estaturas varían. Esto no es un problema del modelo ni un problema del muestreo, es una realidad que las estructuras son distintas, que la variabilidad existe a pesar de nosotros, pero que también hay una variación inducida por la colección de datos, que es la variabilidad del muestreo. Nosotros sabemos que los resultados varían de una muestra aleatoria a otra. Si yo cambio la muestra, los instrumentos de medición también tienen que ver, y los accidentes o la perversidad, porque en este afán de publicaciones en el que nos han metido, que un científico no es nadie si no tiene una tasa de publicación al año, entonces aparecen las perversiones. No sé si ustedes se acuerdan del coreano hace como 10 años, que
movió el rumbo de la investigación del genoma y todo eso en todo el mundo, ¿no? Porque este falseó unos resultados con el ánimo de publicar y todos los investigadores en el mundo que estaban bien orientados se fueron por otro lado, hasta que confesó, ¿no? De esto está muy lleno de historia de la ciencia, ¿no? Hay uno que para mostrar su teoría a las crías les pintaba las uñas con tinta china para que diera, mire que sí se hereda los rasgos de la madre, no sé qué. Y con esto, porque es que el prestigio lo da esto es una cosa que como somos humanos, entonces esto pasa también. También que hay una sobrerepresentación de falsos positivos en las investigaciones, sobre todo en la investigación médica. Hay unos artículos que estiman esto hasta en un 30%, o sea, un 30% de las investigaciones médicas pueden ser falsos positivos. Porque imagínense, los experimentos se diseñan a partir de un nivel de significación, que en parte es un insumo para determinar el tamaño del experimento. Entonces, cuando yo digo que mi nivel de significación alfa es el 5%, estoy aceptando una probabilidad del 5% de falsos positivos. O sea, de encontrar hallazgos sin que existan, sino por obra del azar, encuentro unos hallazgos que no existen, por pura chiripa, aparecen, 5%. Quiere decir que en el mundo, si hay 20 grupos de investigación, en promedio uno va a encontrar un hallazgo espurio, pero a este es el que le publican. Porque usted no puede mandar a una revista un artículo y diga, mira, yo hice esta investigación y no encontré nada. Pues eso nadie lo publica, ¿sí? Pero a este que dice que encontró y es una conclusión espuria, a este le publican. O sea, tiene más probabilidad de que le publiquen el que encontró un hallazgo que los 19 que no encontraron. Eso es una polémica actualmente, porque dicen ahora que no es necesario sacar las revistas de papel. O sea, ya ese problema de la limitación del número de artículos es una limitación del mercado. Es una cosa artificial, ¿no? Porque yo podría poner de investigaciones que me parecen metodológicamente válidas los resultados de los que no encontraron nada. Esto también es información valiosa, no encontrar nada. Es decir, mire, yo hice esta investigación, porque si uno no tiene compromiso de encontrar nada. ¿Eh?